Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día, pues hoy le traemos las noticias más importantes del momento. ¿Qué estados reciben más dinero por parte de Seguridad Social? Hablaremos sobre el SSI, SSDI y el seguro de jubilados. Pagos de estímulo en California. Puede obtener tanto un cheque de ayuda como asistencia para el alquiler, quién es elegible y mucha más información sobre este estímulo económico. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido si es que es claro de su agrado. No debería sorprender que los estados más poblados en los Estados Unidos sean también los que reciben la mayor cantidad de beneficios por parte del Seguro Social. La Administración del Seguro Social maneja una serie de programas que brindan pagos mensuales a los estadounidenses. El más conocido es el Fondo de Jubilación, pues que si no se fija tendrá que reducir los pagos en 13 años. Pero también existen programas con la finalidad de ayudar a aquellos que han resultado lesionados o perjudicados por el trabajo y que ya no pueden ganarse la vida con ese trabajo. Los familiares de los trabajadores han fallecido. La cantidad de los beneficiarios pueden reclamar depende de varios factores, pero principalmente se reduce a cuánto ha aportado un trabajador al fondo y cuándo los beneficiarios podrían comenzar a recibir estos beneficios. También existe un programa para ayudar a los adultos mayores y personas con discapacidades que tienen ingresos muy limitados. Como sabemos, este es la seguridad de ingreso suplementario. El anterior que hablamos es el SSDI. Todos menos 4 estados, que serían Arizona, Mississippi, Dakota del Norte y Virginia Occidental, y por último las Islas Marianas, aumentan estos fondos para los residentes. Bueno, 10 estados reciben seguro social aumentado. Los 10 estados más poblados en los Estados Unidos son también los que reciben la mayor cantidad de beneficio del seguro social en general. Pues entre ellos está para empezar California, pues el estado dorado es el estado más poblado en los Estados Unidos. Este cuenta con unos 39 millones de residentes en este 2022. En California, 6 millones de personas que reciben el seguro de vejez de sobrevivientes e incapacidad o el OASD, pues la Administración del Seguro Social envió más de 9.300 millones de dólares solo en cheques mensuales a estas personas, los cuales pueden ir un promedio de alrededor de 1.500 dólares por destinatario. Luego tenemos a Florida. Bueno, Sunshine State es el tercer estado más poblado en los Estados Unidos. Cuenta con casi 22 millones de residentes en este 2022. En Florida hay 4 millones de personas que residen el OASD. La Administración de Seguro Social envió casi 7.600 millones en cheques para estas personas, las cuales iban en un promedio de alrededor de 1.543 dólares por destinatario. Luego tenemos a Nueva York. Bueno, el Empire State es el cuarto estado más poblado en los Estados Unidos. Cuenta con unos 19 millones de residentes tan solo en este 2022. En Nueva York hay 3.680.000 personas que reciben el OASD. La Administración del Seguro Social envió poco más de 5.800 millones de cheques mensuales a estas personas, por un promedio de alrededor de 1.577 dólares por destinatario. Luego tenemos a Pensilvania, pues el estado de Kingston es el quinto estado más poblado en los Estados Unidos. Cuenta con casi 13 millones de residentes en el 2022. En Pensilvania hay 2 millones de personas que reciben el OASD. La Administración del Seguro Social envió cerca de 4.600 millones de cheques a estas personas por un promedio de alrededor de 1.588 dólares por destinatario. También tenemos a Ohio, pues el estado de Buckeye es el séptimo estado más poblado en los Estados Unidos. Se acerca a los 12 millones de residentes en este 2022. En Ohio hay casi 2.409.000 personas que reciben el OASD.
La Administración del Seguro Social envió casi 3.600 millones en cheques mensuales a estas personas, por un promedio alrededor de $1.493 por destinatario. Luego tenemos a Illinois, pues conocido como el estado de la pradera, es el sexto estado más poblado de los Estados Unidos. Cuenta con unos 12 millones de residentes en este 2022. En Illinois hay cerca de 2.271.000 personas que están recibiendo el OASD. La Administración del Seguro Social envió alrededor de 3.600 millones en cheques mensuales a estas personas, por un promedio de alrededor de $1.569 por destinatario. Luego tenemos Michigan. El estado de los Grandes Lagos es el 10º estado más poblado en los Estados Unidos. Se acerca a los 10 millones de residentes en este 2022. Pues en Michigan hay unas 2 millones de personas que reciben el OASD. La Administración del Seguro Social envió aproximadamente 3.600 millones en cheques a estas personas por un promedio de alrededor de unos $1.600 por destinatario, de los más altos, por cierto. Luego tenemos a Carolina del Norte, pues el estado de Tar Heel es el 9º estado más poblado en los Estados Unidos. Cuentan con cerca de unos 11 millones de residentes en este 2022. En Carolina del Norte hay más o menos unas 2 millones de personas o un poco más que reciben el OASD. La Administración del Seguro Social envió casi $3.400 millones en cheques mensuales a estas personas, los cuales tenían un promedio de alrededor de $1.538 por destinatario. Y por último tenemos al estado de Georgia, conocido como el estado de Peach. Es el 8º estado más poblado en los Estados Unidos. Cuenta con casi 11 millones de residentes en este 2022. En Georgia se cuenta que existen por lo menos 1 millón de personas, casi 2 millones de personas que están recibiendo el OASD. La Administración del Seguro Social envió aproximadamente $2.900 millones en cheques mensuales a estas personas, los cuales rondaban con un promedio de alrededor de $1.495 por destinatario. Ahora hablaremos sobre los pagos de estímulo en California. ¿Puedo obtener tanto un cheque de ayuda como de asistencia para el alquiler? Los ciudadanos de California que sean elegibles para reembolsos de impuestos podrían estar recibiendo pagos desde $250 hasta $1.050. Hasta 23 millones de residentes en los Estados Unidos recibirán reembolsos de impuestos, y las cifras dependerán prácticamente de sus ingresos, el estado civil y el tamaño de su hogar. El Estado enviará los pagos a la tarjeta de débito de los ciudadanos o mediante depósito directo, y se espera que los cheques lleguen desde finales de octubre hasta finales del mes de enero del 2023. Estos pagos son solo los últimos de muchos que se implementarán en todo el país, o sea que estas son muy buenas noticias. Bueno, en cuestión de elegibilidad para cheques de alivio y límites de ingresos, los residentes de California que tengan un dependiente y ganen menos de $75.000 anuales recibirán $700, pero los que no tengan hijos recibirán la mitad de la cifra antes mencionada. Mientras tanto, los ciudadanos con ingresos entre $75.000 anuales y $125.000 anuales recibirán $500 en caso de tener un dependiente y $250 sin él. Para aquellos que ganen más de $125.000 anual, recibirán $400 si es que tienen dependientes y $200 si no los tienen. En cuanto a las parejas que ganen menos de $150.000 al año, recibirán $1.050 en el caso de que tengan dependientes y $700 si es que no lo tienen. Las parejas que ganen entre $150.000 a $250.000 anual ganarán $750 si tienen hijos y $500 si no tienen dependientes, mientras que las que ganen entre $250.000 a $500.000 obtendrán $600 y $400 respectivamente. Las parejas que ganen más de $500.000 al año y los solteros que ganen más de $250.000 al año no son elegibles para estos cheques. Para poder recibir el reembolso de alivio, debe haber presentado su declaración de impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del 2021 y, claro, haber sido residente de California durante más de 6 meses al año fiscal 2020.